Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Lección número 8 lleva como título La misión en favor de los necesitados. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Ya estamos de regreso. ¿Qué te parece si iniciamos con una oración? Padre de amor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, rogamos tu Santo Espíritu sea quien nos ilumine en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a repasar el texto para memorizar. Lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículo 40. Y dice así: Y el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Este versículo llama la atención como el que habla es el rey, es decir, Cristo ya vestido de rey. Dice también que lo que nosotros le hicimos a un grupo que él le llama los hermanos pequeños es como si se lo hubiéramos hecho a él mismo. En Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, encontramos una de las ilustraciones o las historias más preciosas, muy interesantes y que pues en realidad dejan muchas preguntas. Gira alrededor de unos amigos que uno de ellos estaba paralítico y sus otros amigos deseaban que obtuviera la sanación, pero también había un pasado de este hombre que pues influyó en que estuviese allí postrado y que también en su corazón pues por supuesto quería volver a caminar, también buscaba el perdón de sus pecados. Estos amigos llegaron a donde estaba Jesús, en una casa, pero había mucha gente, no podían llegar allí, menos en las condiciones que era una camilla, eso ocupa espacio a la hora de poder trasladarse en una multitud muy difícil. Bueno, llegaron hasta la casa y desde allí, pues resolvieron subir al techo. De ese lugar pues, abrieron algún tipo de espacio para que pudiera bajar esa camilla. Puede imaginarse cuerdas, tuvieron que amarrarse a los extremos de la camilla para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Justo pusieron a ese hombre al frente de Jesús. Aquí podemos ver el esfuerzo que hicieron estos amigos que pues pudieron haberlo dejado allá donde estaba en su casa y no hacer nada por él, pero tomaron la decisión de ser instrumento, de ser portadores de este hombre para poder llevarlo ante Jesús. Aquí vemos que ellos pusieron realmente de su parte, hicieron un esfuerzo grande para que este hombre se presentara ante Cristo. Esto puede sucedernos también a nosotros. Quizá hay personas que pues no conocen de Jesús y necesitan de algún tipo de ayuda. Necesitan que usted y yo hagamos un esfuerzo adicional más que solo una invitación. Quizá necesitamos llevarlos a algún lugar, quizá necesitamos llegar donde están ellos. Y no solo una invitación solamente en palabra, sino hacer algo más. También podemos ver cómo el ayudar a uno de las personas que necesitan, Jesús le llama hermanos pequeños. Les llama personas que por alguna razón no podían salir de esa situación. Es decir, estaban en una desventaja grande y nosotros, pues desde afuera, pudimos haber extendido una ayuda y generar ese faltante que tenía esa persona para poder lograr algo, para poder salir de una situación difícil, para poder también conocer a Jesús, llegar y sanar su vida emocional, espiritual. También Dios hace milagros. La fe es la herramienta importante para que un milagro pueda suceder. Así que esta lección está enfocada justamente en la ayuda a los necesitados. Este hombre paralítico era un necesitado. Necesitaba que alguien lo llevara hasta donde Cristo. Tuvo unos amigos que se interesaron por él y hicieron su trabajo, hicieron su parte. Aún así, cuando vieron el obstáculo, avanzaron ideándose de una forma el poder lograr ese objetivo y lo lograron. Así que, bueno, esta semana
Vamos a estudiar cómo ayudar a los necesitados y ser un canal de bendición para estas personas que pueden estar en una desventaja considerable. Esta historia no solo se encuentra en Lucas capítulo 5 y versículos 17 en adelante, sino también en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. También la cuenta Marcos capítulo 2, versículo 3 al 12. Era una historia que tenía que contarse. La historia de 4 amigos que decidieron llevar a un quinto de ellos a los pies de Cristo. No podía moverse completamente, solo podía hablar, necesitaba de alguien que le ayudaba incluso para alimentarse. Pues estos hombres decidieron armar una camilla y montarlo y llevarlo, costara lo que costara, a los pies del maestro. Quizá cuando iban de camino no tenían idea de lo que tenían que enfrentar para llegar allí. Conforme se fueron acercando, vieron la multitud, empezaron a ver la dificultad para continuar el camino, hasta que llegaron a un punto en que al llegar a la casa encontraron demasiada gente. Mucha gente quería estar ahí con Jesús. Ellos pudieron haber resuelto, es imposible. O ¿por qué no van y llaman a Jesús para que salga? ¿Y qué tal si no podía? Ellos no querían perder eh, la posibilidad que tenía este hombre de ser sanado. Su amigo quería ser sanado, no solo físicamente, también su alma, su espíritu necesitaba ser perdonado, necesitaba saldar alguna situación en su corazón. ¿Y quién más podía hacer eso sino Jesús? Así que estos hombres vieron la única posibilidad, real pero a la vez ilusoria, de irse por el techo y pues a riesgo de caerse, no solo ellos, también su amigo, abrir un espacio allí en el techo y bajarle a los pies del maestro. Al Cristo percatarse de esta situación, presta suma atención de lo que allí está sucediendo y determina en algo sumamente importante. La fe que tuvieron los amigos ayudó a que este hombre fuese sanado. No dice que la fe del hombre en sí fue la que hizo el milagro, pues dice Lucas capítulo 5 versículo 20. Al ver la fe de ellos, al ver la fe suya por querer salvar a un amigo y hacer todo lo posible a su alcance para que esta persona llegue a los pies de Cristo, al ver Jesús su fe, a ver Jesús mi fe, de cómo actuamos en favor de los demás, estas personas pueden llegar a ser también salvos. Al ver la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Había una historia de fondo, había una historia que se reflejaba en la situación física que tenía él. Pero, mis queridos, si hay algo que los seres humanos necesitamos, es el perdón de nuestros pecados. Jesús no le dijo a este hombre paralítico: toma tu lecho y anda primero, sino que lo primero que le dijo, después de la respuesta de la fe de los amigos, es: tus pecados te son perdonados. Definitivamente alguien pudo haber esperado lo otro primero. Este hombre lo que necesita hacer es levantado de allí. Este hombre lo que necesita es caminar. Pero Jesús sabía que este hombre lo que necesitaba era el perdón de sus pecados. Luego de allí, pues le dio la instrucción: levántate, toma tu lecho y anda. Y usted se puede imaginar la alegría de sus 4 amigos al escuchar primero cómo Jesús le perdonaba sus pecados, lo que pudieron haberse conmovido conociendo la historia de él, lo que había sufrido, lo que se había arrepentido, pero postrado allí, ¿qué más podía hacer? Y lo pudieron acompañar en su momento de sufrimiento, de tristeza, pero ¿qué más podían hacer? En este momento Jesús le estaba diciendo: ya su pasado no importa, ya su pasado quedó atrás y ahora usted puede empezar de nuevo. Pero ¿cómo empezar de nuevo en esa situación también?
Ahora la parte física, ¿cómo hago yo para ir a donde las personas, pedir perdón también, ir al templo a adorar a Dios? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, Cristo tuvo esa misericordia al permitirle también su sanación física. Después de estar conmovidos, de escuchar que ese pasado había quedado atrás y él encontraba pues en su corazón tranquilidad, paz, que le estaba dando Cristo. Ahora viene la sanación física. Piense cómo este hombre, con sus propios medios, tal vez estaba semi amarrado por estar en esa camilla y no caerse de ese lugar donde fue bajado. Y él se puso a desamarrarse, a levantarse, a mover todas sus extremidades, donde eso era imposible. Ahí estaban presenciando un milagro. Yo no me imagino la gente que pudo haber sentido allí sentimientos de todo tipo, ¿no? Pues ese hombre se levantó de esa camilla y así también Cristo demostró que no solo él tenía el poder de hacer milagros, sino también la potestad para perdonar los pecados. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 28, perdón, dice así Ellen White: no esperen a que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos y observen a los que los rodean. Relaciónense con los desamparados, los afligidos y los necesitados. No se oculten de ellos, ni traten de ignorar sus necesidades. ¿Quién presenta las características mencionadas por Santiago y posee una religión pura, sin mancha de egoísmo o corrupción? ¿Quiénes están ansiosos de hacer todo lo posible para colaborar con el gran plan de salvación? Es impresionante cómo Jesús tenía especial fijación por las personas sumamente desvalidas, no tenían esperanza alguna. Habían sido desechados no solo por la sociedad, también por los religiosos, también por los médicos. Cristo mostraba así un poder no solo restaurador, sino también perdonador, un poder que del ser humano caído, desvalido, afligido, hacía un ser completamente nuevo, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y en lo espiritual. La pregunta que nos hace hoy esta lección es: ¿quiénes a nuestro alrededor ahora mismo, en este instante, necesitan ayuda? ¿Qué podemos hacer usted y yo para asistirles? En Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, encontramos otra historia de un hombre que está paralítico. Este hombre se encontraba al lado de un estanque llamado Bethesda. Este estanque tenía una tradición, una historia que le arrastraba, en el cual los hombres pensaban que un ángel de tiempo en tiempo podía llegar y agitar allí el agua, mover y turbar el agua. Y el primero que descendía en ese estanque, de los hombres que estaban allí enfermos con algún padecimiento, el primero iba a ser sanado. Piense usted que de poder llegar uno primero que todos, era el menos enfermo, pues podía moverse con facilidad, y el que menos podía llegar, pues era el más enfermo. Este hombre paralítico era uno de los más enfermos. No podía llegar sin la ayuda de alguien, y siempre iba a haber alguien que por sus propios medios iba a poder llegar más rápido. Así que si lo pensamos, las posibilidades de que primero llegara este ángel de tiempo en tiempo a mover el agua y de que él pudiera llegar primero que otro, pues eran nulas. No había posibilidad de una sanación de ninguna forma. Así que Jesús hace una pregunta muy interesante. ¿Quieres ser sano? 38 años enfermo y hace la pregunta. ¿Quieres ser sano? Llama la atención cómo este hombre responde diciendo Señor, es decir, comprende en cierta medida quién está allí frente a él, pero también su mirada sigue en torno a ese estanque, esperando que el agua se agite. Y dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Y Cristo, sin explicarle mucho acerca de ese pensamiento que tenía él, le dijo, toma tu lecho y anda. Ese era un día de reposo, por cierto. Ese milagro Dios quiso hacerlo en este hombre que no tenía ninguna esperanza. Es muy importante analizar cuál era el método de Cristo. ¿Cuál era el método de Cristo para alcanzar a las almas que él rescataba? En primer lugar, él se relacionaba con los desvalidos, dedicaba tiempo para conocerles y también comprender cuáles eran sus necesidades. También había la parte divina de Cristo que conocía los corazones de los hombres, pero es también evidente a simple vista cuáles eran las necesidades que tenían esas personas, una intención de hacerles el bien. Eso hizo Jesús con el paralítico del estanque. Jesús estaba allí mismo en medio de esa multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que tenían un pensamiento equivocado de lo que podía ser una salvación, pero él no solo quería sanarles, sino también llevarles al conocimiento de la verdad. En segundo lugar, Cristo mostraba compasión. Veía esa realidad que tenían las personas, pero también mostraba una compasión y una compasión real. Y esto puede ser difícil debido a que en el mundo que hoy vivimos hay mucha desconfianza, pues muchas personas utilizan la amabilidad como un medio para ganarse la confianza y después hacer algún daño, una estafa, un robo, y entonces uno puede entender cómo el corazón de las personas en este aspecto ha sido endurecido o se cuidan mucho más a la hora de entablar relación con otras personas. Es importante, a pesar de esto, mostrar empatía y también demostrar la realidad de la intención con un tiempo. O sea, con el tiempo que podemos conocer a la persona, podemos demostrar que las intenciones son reales. El tercer paso, una vez que se comprendía esa necesidad y se mostraba una compasión para buscar ayudar, es justamente atender la necesidad. Esto va a implicar más que solo palabras, más que solo desearle el bien o buscar que la persona esté mejor con solo decirlo, sino que hay que actuar. Hay que buscar solventar, llenar esa necesidad puntual, sea de una forma pues momentánea, temporal o conforme a nuestras posibilidades, pero buscar que esa necesidad sea resuelta en favor de esta persona. Y el cuarto paso es ganarse su confianza, la confianza de la persona. Cuando trabajamos con personas, cuando ministramos gente, cuando la ayudamos, cuando mostramos un interés genuino por su situación y hacemos el propio por ser parte de la solución, es, sin lugar a dudas, una forma muy asertiva de ganar la confianza de las personas. Estamos practicando el método de Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. El discípulo de Cristo, el que entiende la misión por los necesitados, también viene para dar ayuda, para mostrar esa esperanza, esa nueva forma de vivir, una nueva vida y no desesperanza, hurtar sueños, ser parte de pues el fracaso de las personas, sino más bien buscar el bien de cada uno de ellos. Y el último paso, después de relacionarnos con las personas, mostrar compasión, atender sus necesidades y ganarse la confianza, el último paso es ayudarlas a llegar a Jesús. Jesús, cuando cumplía con todos estos pasos, lo último que les decía a las personas era, sígueme. Ya había todo un trabajo previo que la persona había preparado su corazón y quedaba solamente seguir al maestro, a ese modelo perfecto que ha ganado su corazón.
Muchas personas deben abandonar su país de origen buscando un mejor futuro. Lo hacen por varios factores: persecución política, religiosa, una situación económica bastante difícil. Hemos visto recientemente cómo familias enteras buscan un mejor futuro, deben abandonar su país, son inmigrantes. Estas personas, por ejemplo, en Sudamérica, prefieren atravesar una selva inhóspita como es la selva del Darién, que divide Colombia de Panamá, y tener que atravesar Centroamérica y México en duras circunstancias. Muchos duran 3, 4, 5, hasta 6 meses en poder llegar, sufriendo hambre, frío, situaciones sumamente incómodas, peligros de ríos, peligros de secuestro, de extorsiones, peligros hacia las damas por atravesar en lugares en los que pues hay personas, hombres sin compasión de nada. Ellos lo que buscan es un mejor futuro. Así hemos enfrentado recientemente pues una ola de inmigrantes que desean un mejor porvenir. Eh, Al conversar con estas personas, tienen los mismos sueños que usted y yo podemos tener, tienen las mismas necesidades diarias para con sus hijos, enfermedades que deben de tratar y pues, no deben de descuidar. Así que cuando uno ve estas situaciones, pues es importante orar por ellos, pero también brindarles una mano. ¿En qué podemos ayudarle para al menos continuar su viaje? Una prenda, un pasaje, un alimento del día, algo que permita que ellos puedan seguir avanzando, que uno desearía que no estuvieran en esa situación, pero es la realidad que ellos están enfrentando. Y pues entendemos también que no quieren permanecer en ese momento transitorio, sino que más bien desean avanzar hacia una meta que tienen, que particularmente es llegar a los Estados Unidos. Al estudiar la historia de Jesús, podemos ver que Jesús en algún momento fue inmigrante también. Cuando Herodes decide matar a todos los niños varones, un ángel advierte a José y le dice: toma al niño y a tu mujer y huye a Egipto. Quiere decir que en algún momento Jesús era un inmigrante junto con sus padres, buscando refugio, buscando un lugar en el cual estuviera a salvo. Eh, Podemos entender entonces cómo Jesús pudo también atravesar algunas situaciones que los inmigrantes hoy por hoy pueden también enfrentar, desde pues una incomodidad donde dormir, sol, lluvia. Así que Jesús fue inmigrante también en la tierra de Egipto. Dios tiene especial consideración para los extranjeros. Llámese el extranjero alguien que es inmigrante, pues viene de otra tierra, ¿no? En Deuteronomio capítulo 10, versículo 19 dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, recordando cómo el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y allí eran extranjeros, pues no pertenecían allí. El Salmo 146 y versículo 9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Qué bonito al decir Jehová guarda a los extranjeros. Es como una protección que tiene hacia aquellos que vienen pues saliendo, huyendo de su país hacia otro destino. En Romanos capítulo 12 y versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Es importante también considerar la posibilidad de ser hospitalarios en el momento que podamos tener esa oportunidad, no negar una puerta. Hay también consideraciones importantes que uno debe de hacer con respecto a quién hospeda, tener algunas consideraciones de seguridad, es necesario también. Es muy importante entonces, mis hermanos, considerar el poder suplir las necesidades de las personas también, ahora inmigrantes. Tal vez muchas veces pensamos en un conocido que está sufriendo, o inclusive muchas veces hemos orientado esto a las personas indigentes, que no tienen hogar, que viven en la calle. Es un buen enfoque también de ayuda hacia las personas. Más sin embargo, en este caso en particular, lo que estamos hablando es acerca de los inmigrantes que, como hemos visto, han venido un aumento esta población,
y pues creo yo seguirá con esa tónica de que pues será parte de nuestra sociedad. Hay organizaciones que se encargan de brindar apoyos, es una forma de usted y yo también pues involucrarnos un poco más, siendo que tal vez en el lugar donde vivimos tendríamos que trasladarnos hacia otra zona, pues podemos contactar a estas organizaciones sin fines de lucro para hacer llegar una ayuda. También ADRA, Costa Rica, departamento de la Iglesia Adventista, tiene planes y está instalado en puntos estratégicos como en el caso de Costa Rica, Paso Canoas, con la frontera en Nicaragua y también en San José para brindar al menos sustento en la comida. Las necesidades básicas de alimentación, ADRA está presente. También usted al acercarse a ADRA, hacer una donación específica para el fin que usted desea, ADRA sin lugar a dudas va a hacer uso de ese dinero, de esa ofrenda, de ese dinero para que pues sea vestido, sea comida, sea inclusive pues dinero para que alguien pueda viajar. Creo que eso también es posible. Es una forma de acercarnos a esta población que es muy vulnerable y que en definitiva necesita ayuda. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús cita la escritura en Isaías al decir lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista y a dar libertad a los oprimidos. ¿Notó usted a toda la categoría de las personas a las cuales Cristo vino a darle una esperanza? A los pobres, quebrantados de corazón, a los que están cautivos, a los ciegos, también libertad a los oprimidos. Usted y yo estamos en un grupo de estos, o estábamos en un grupo de estos, porque Cristo llegó a rescatarnos y nos dio la esperanza que aquí pues dice claramente que se había perdido para todas estas personas. Vino a dar una solución, vino a dar sanación, vino a dar libertad, vino a dar buenas nuevas. Y el Espíritu del Señor, por medio de Cristo, hace estas cosas poderosas en quienes le aceptan como su Salvador. En el mundo en el que usted y yo vivimos, vemos demasiada tragedia. Las noticias, cada vez que usted prende la televisión, ve un periódico, nota cómo la violencia, la criminalidad, el irrespeto hacia las personas, hacia la autoridad, cada vez lo moral pierde fuerza y por el contrario, lo inmoral avanza y toma mayor fuerza y es más aceptado pues como la norma del mundo. También es asombroso ver cómo las personas gastan cada vez más en antidepresivos, buscando equilibrar su mente, sus emociones, por ese mundo que lo quiere absorber, nos quiere absorber a usted y a mí en toda una locura por poder cumplir algún estándar. Es muy impresionante cómo cada vez pues, lo material toma mayor importancia y lo que realmente tenía un valor, lo que nos enseñaron nuestros abuelos y todas las generaciones atrás, se ha ido perdiendo muchos valores. Eh, Sin embargo, estas palabras de Cristo tienen la misma importancia que tuvieron hace ya muchos años, mucho tiempo, cuando Él las mencionó. El Espíritu del Señor está sobre mí para dar esperanza a todas las personas que están en la oscuridad. Dios nos llama también a nosotros a satisfacer las necesidades. Aún así, usted y yo no sabemos si van a aceptar a Cristo. Puede ser que no lo acepten, puede ser que simplemente sea una persona que te agradeció un favor, que vio a bien que le acercaras y compartieras pues un rato, una creencia que tenías, pero posiblemente no acepten a Cristo solo por eso. Sin embargo, eso no debe detenernos a nosotros a dar un mensaje no solo de amor, un comportamiento
empático, buscar ser parte de la solución al problema de una persona, porque también puede ser que esa persona sí acepte esa enseñanza, ese mensaje que estás llevándole y sea uno de los que dice que sí. Existe la posibilidad de que alguien simplemente no lo acepte, es parte libre albedrío, pero también está la posibilidad de que sí, por eso no debemos de desistir en el hecho de hacerlo. El ejemplo de Jesús por intentar satisfacer las necesidades de las personas en realidad es un principio bíblico que usted y yo debemos de seguir. No sabemos si todas las personas a las cuales Jesús le hizo un bien, pues lo siguieron, fueron parte del final del reino de Dios, y pues podemos entender que también las personas cambian de opinión en su momento. Aún así Jesús hacía todo para que hubiera un conocimiento de la salvación y las personas tuvieran también esa capacidad de aceptar esa salvación y vivirla también. Eso es muy importante. Es muy importante, entonces, mis hermanos, ayudar a los demás. Tenemos que ser conscientes de las necesidades que tienen allí. Cada cultura, uno puede decir que es un mundo. Debemos estudiar las costumbres de las culturas. Bueno, quizá usted y yo no vayamos a viajar al otro continente, allá bien largo, pero no sabemos si en nuestra ciudad alguien huyendo también de su país viene con otra cultura, así que debemos estudiar acerca de esa cultura para buscar no ser invasivos en tradiciones, pero sí presentar a un Cristo redentor, a un Cristo amigo, y un Cristo restaurador. Y es una tarea pues que el apóstol Pablo, por ejemplo, lo tenía claro al decir que cuando él estaba con judíos, buscaba ser como judío para que le entendieran el mensaje, cuando estaba con gentiles, buscaba manifestar como un gentil para que los gentiles le entendieran. Entonces, yo creo que por ahí es la sabiduría que debemos de manifestar o de pedir cuando tenemos un encuentro con otra cultura y pues no perder de vista presentar a Cristo, la persona de Cristo. Siempre habrán necesidades que usted y yo podamos atender de acuerdo a nuestras posibilidades. Siempre habrá una persona que necesite apoyo emocional o algún aspecto material. Y Cristo fue el mejor ejemplo de ayuda que alguien puede darle a otra persona. Pues en Juan 15:13 hay un principio bíblico que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, Cristo fue la mayor expresión de amor, la mayor expresión de dar hacia otra persona. Cuando nosotros ayudamos a un desconocido, alguien que esté atravesando por una situación difícil, estamos aplicando en cierta medida este principio en el cual Cristo es la mayor expresión del mismo. Cuenta la lección que una familia misionera sirvió por varios años en estas islas de Trinidad y Tobago. Los primeros 3 años vivieron en una comunidad predominantemente hindú y musulmana. Son dos religiones. Muchos de los que vivían allí, que eran hindúes, se quejaban de que los cristianos siempre rechazaban su invitación al servicio anual de acción de gracias, una tradición que tenían ellos o tienen ellos, y pues parte de esa tradición es invitar a desconocidos a sus casas. De hecho, consideran esa participación de estas personas en sus casas como una bendición, algo bueno para su casa. Bueno, estos cristianos siguieron el ejemplo de Jesús en que él pues iba hacia los lugares donde le invitaban para, estando allí, dar un mensaje de esperanza, y así hicieron estas personas, aplicaron este principio de acercarse a quienes les invitaban, conociendo su tradición, no necesariamente participar de todo lo que allí se hace, pero sí siendo amables con las personas que desean interactuar con nosotros, manteniendo pues un respeto dentro de lo que uno practica. Sí es importante conocer de su cultura y buscar una forma de presentar un mensaje de esperanza. La lección de esta semana nos motiva a que nos acerquemos a alguna comunidad, a alguna
algún centro en el cual ayuden a inmigrantes, eh, en realidad a hacer nuevos amigos, identificar necesidades puntuales y buscar ser parte de esa solución. Debemos orar mucho a Dios para ser siempre canales de bendición para personas conocidas y desconocidas, y uno pues realmente desconoce el alcance de un mensaje positivo, de una enseñanza bíblica, de una historia en el cual predomina la esperanza, el llamar al arrepentimiento, a siempre buscar de Dios, no alejarse, reconocerlo en todos nuestros caminos, en lecturas pequeñas, libros que tiene la iglesia que pueden ser repartidos en diferentes poblaciones, que en sus momentos de descanso pueden tomar una lectura de ellas y pues llega a tener un impacto positivo, esperanzador en la vida de cada una de estas personas. Muy bien, hemos llegado al fin de esta lección. Muchas gracias por haberme acompañado. Vamos a orar para finalizar. Padre de amor, te damos muchas gracias porque en esta semana nos has enseñado importantes cosas para ser parte de la misión en ayuda a los necesitados, personas vulnerables que necesitan primero de una mano amiga, conocerles, ganar su confianza, atender sus necesidades y enseñarles a un Cristo redentor, a un Cristo de amor, a las promesas que existen y hay en tu palabra para todos nosotros, independientemente, Señor, de nuestra condición social. Gracias porque siempre nos has cuidado y deseas que al estar nosotros bien, pues también seamos canales de bendición para otras personas que buscan un mejor futuro y que dentro de ese futuro, Señor, está el conocimiento de Jesucristo. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite.